Dios les bendiga grandemente y damos inicio a este su programa Inmersión dentro de su gracia. Y en el libro de Salmos 73, 25 nos dice la palabra de Dios: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Este versículo nos dice que Dios es suficiente. Y hay una alabanza que me lleva mucho a este versículo, y es: si te tengo a ti, lo tengo todo, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Esta alabanza hace referencia a este versículo, donde nos dice que Dios, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Así que recuerda, Dios es el todo en todo. Y este programa Inmersión es y va dedicado para toda aquella gente que conoce de Dios, para todo aquel que es servidor, para todo aquel que es líder, para todo aquel que conoce y ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Ahora vamos a dar inicio a este tercer episodio, y hoy vamos a hablar sobre la fe dentro de la gracia de Dios. En el programa anterior, vamos a hacer un pequeño énfasis. En el programa anterior hablé sobre la desobediencia, sobre las consecuencias de la desobediencia y por qué tenemos que ser obedientes. Ahora, en este tercer episodio, vamos a hablar acerca de la fe dentro de la gracia de Dios. Y hoy en día, hablar de fe dentro de las iglesias es como un poco fuera de lugar. ¿Por qué? ¿Por qué digo fuera de lugar? Porque aquel que es cristiano, aquel que es líder, aquel que es servidor, tiene fe. Y sí, claro, tiene fe. Todos tenemos fe. Pero muchas veces nuestra fe mengua. Muchas veces nuestra fe es escasa. Y es escasa cuando hay situaciones, hay circunstancias o hay problemas que tenemos que enfrentar. Es allí donde nuestra fe se ve escasa o nuestra fe mengua un poco. Y en el libro de Hebreos 11:1 nos dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo tengo certeza, nos dice, en aquello que espero, y tengo convicción de que así será. Entonces, si la palabra me enseña que esto es la fe, ¿por qué nuestra fe mengua? ¿Por qué nuestra fe es escasa? En la Biblia también nos hace referencia y nos habla de un hombre que fue llamado el padre de la fe. Y todos saben de quién estoy hablando. Y sí, es Abraham, el padre de la fe. Este hombre obedeció a Dios. Y cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿qué hizo Abraham? Salió Abraham, obedeció a la voz de Dios. Punto número 1, Abraham obedeció y salió a un lugar desconocido sin saber a dónde iba, sin saber qué era lo que se iba a enfrentar. A eso le llamo fe. Pero hoy en día, ¿por qué nuestra fe no crece? ¿Por qué nuestra fe mengua mucho? Cuando tenemos que enfrentar circunstancias, cuando tenemos un diagnóstico de un médico, nosotros, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos preocupamos. A veces hasta cuestionamos a Dios por esto. Pero se nos olvida algo importante, de que Dios puede hacer algo. Y si tú tienes fe, y si yo tengo fe, Dios puede cambiar ese diagnóstico médico. La palabra nos enseña
La palabra nos dice qué es la fe. La palabra nos habla de un hombre que tuvo fe. Entonces, ¿por qué dejamos de creer en aquello que Dios puede hacer? Cuando la palabra nos dice, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer con ese diagnóstico médico? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer como cambiar esa situación financiera en la que hoy estás pasando? Dios lo puede hacer. Dios puede cambiar todo, pero depende de ti y depende de mí en quién vamos a creer o en dónde vamos a poner la mirada. Yo pongo la mirada en esa situación o me enfoco en esa situación que estoy viviendo, o vengo y llevo esa situación y se la presento a Dios y digo, tú tienes el control. Tú vas a obrar conforme a tu voluntad en esta situación. Tú vas a cambiar esta situación conforme a tu voluntad. Y si tu voluntad es sanarme, por decir si es una enfermedad, yo la acepto. Pero si tu voluntad no es sanarme, yo también la voy a aceptar. Pero tenemos que aprender a vivir en fe. Tenemos que aprender a tener esa fe cada día más, que vaya de aumento en aumento. No que sea una fe que en vez de crecer, mengüe. Abraham, como les decía, fue un hombre que Dios le dio un hijo en su vejez, y tú lo sabes y yo lo sé. Y Abraham, aún siendo ya un hombre mayor de 100 años, y Sara, una mujer ya de avanzada edad, pudieron recibir la promesa, ese hijo deseado. ¿Cuántos años pasaron para que Abraham pudiera recibir esta promesa? Pasaron 25 años. 25 años en los cuales Abraham no dudó, él creyó en esperanza contra esperanza. Abraham es el padre de la fe, y en Hebreos 11, 17 al 19 nos enseña la palabra de Dios. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, y habiéndosele dicho, en Isaac te haré llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso en levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que Abraham había recibido a Isaac, que era el hijo de la promesa, pero Dios le había pedido entregar a Isaac. Los cristianos somos probados, los servidores somos probados, los líderes somos probados por Dios. Pero, ¿de verdad aguantamos o cedemos a la prueba que Dios nos da? Somos como Abraham, que aún recibiendo la promesa de parte de Dios, decidió llevarlo y presentarlo como una ofrenda. De verdad, somos esos cristianos en el cual, habiendo recibido esa promesa, aguantamos la prueba. Y esta es la fe de Abraham, que él creía y confiaba que Dios es poderoso para poder resucitar a Isaac de entre los muertos. Entonces él confiaba que Dios iba a hacer algo, confiaba que Dios iba a glorificarse en medio de esta prueba, porque no es fácil recibir la promesa y entregarla.
Es que no es fácil, es algo doloroso. Y me pongo en el lugar de Abraham, que fue doloroso para él el tener que entregar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, en el cual Dios le había dicho que iba a ser descendencia. Pero él obedeció y no se negó ante lo que Dios le pedía. Y esto es lo que te quiero transmitir a ti, líder, servidor, que no sé cuál es la situación actual, la que estás viviendo. No sé si estás con algún diagnóstico médico, o no sé con qué circunstancia familiar tengas, o no sé con qué problema con tu hijo tengas. Pero confiemos en el Señor, confiemos en Dios, que Él se va a glorificar. Tú solo sé obediente ante el servicio de Dios. No dejes de servir. No dejes de dar lo que Dios te ha impartido a ti. ¿Sabes por qué? Porque aún en medio de esa enfermedad que tú tienes, aún en medio de esa circunstancia, si tú le obedeces al Señor, Él se va a glorificar, así como se glorificó en Abraham. Él se va a glorificar y Él va a ser conforme a la voluntad de Él en esa situación que tú estás pasando. Te animo a que sigas adelante. Te animo que a pesar de cómo estés, que a pesar de esa enfermedad, sirvas. Que a pesar de ese problema financiero, sirvas. Que a pesar de que no tengas un lugar donde vivir, sirvas. Que el servicio a Dios no sea condicionado por nuestra situación, porque no tiene nada que ver nuestro servicio con la situación. Dios se va a glorificar y Dios tiene el control de todo lo que tú estás pasando hoy. Aprendamos a aferrarnos a esa fe. Aprendamos a ser hombres y mujeres de fe. Que cuando nos paremos frente a un altar a hablar de un milagro, a hablar de Dios, lo hagamos creyendo en Él, confiando en su palabra. Eso es fe, es creer. Y tú lo sabes, que fe es creer en aquello que no ves. En aquello que no ves, pero tú estás seguro de que así va a ser. Es hora de que nos levantemos. Es hora de creer de verdad. Es hora de que nuestra fe sea una fe grande. Es hora es hora de que tú que conoces en las promesas de Dios, tú que conoces la palabra de Dios, hables y seas testimonio de esa fe que tú tienes, para que cuando salgas de esas cuatro paredes, tú hables con convicción y con certeza de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios va a hacer en tu vida y de los milagros que Dios ha trabajado en tu vida. Eso es lo que te quiero decir hoy. Que sigas creyendo para que tú seas testimonio de lo que Dios ha hecho y aquellos que están afuera vean lo que Dios ha hecho en ti y ellos quieran también acercarse a Dios y ellos también quieran venir y tener lo que tú tienes, lo que yo tengo. La Biblia habla de muchas historias, habla de muchos hombres de fe y tú lo sabes, yo lo sé, que habla de hombres que tuvieron fe. Y en el libro de 2 de Corintios 5:7, Pablo exhorta a la gente cristiana
Pablo exhorta a los cristianos y les dice a andar por fe y no por vista. A andar por fe y no por vista. A veces queremos ver y creer. Y no es así. Es creer en lo que no vemos. Creer a pesar de las pruebas. A pesar de que no vea. En el libro de Efesios también nos habla, Efesios 2:8, dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por gracia. Somos salvos por medio de la fe, porque tú y yo creímos en Cristo, aún no viéndolo, hemos creído en Él, hemos creído en Dios. Creemos que le hay, creemos que existe, creemos que es real. Contagiemos a aquellos que no tienen fe. Contagiemos a aquellos que su fe mengua. Tenemos que hacer la diferencia. Pidámosle al Señor que nuestra fe crezca. Pidámosle a Dios que nuestra fe sea una fe grande. Muchos hoy en día estamos dentro de las iglesias y estamos dentro de la casa y actuamos como, o somos como Tomás. Tomás, un discípulo de Jesús. Tomás, estando con Jesús, viendo los milagros de Jesús, y Jesús le dijo que al tercer día Él iba a resucitar. Tomás no creyó. Cuando Jesús resucitó y se presentó ante ellos, ¿qué hizo Tomás? Tomás no creía. Y Jesús le dijo que metiera los dedos dentro de los agujeros. Él tuvo que tomar su dedo y pasarlo dentro del agujero. Y así pudo creer. Aún viéndolo, aún escuchando, aún estando con Jesús, aún compartiendo con Jesús, su fe menguó. Su fe fue débil en ese momento. No se acordó cuando Jesús le dijo que Él iba a resucitar al tercer día. Y hay 3 enemigos de la fe. Y lo sabemos. Y uno de ellos es que la duda nos invade. Otro es la queja. Y otras son las excusas que ponemos. ¿Por qué la duda es un enemigo de la fe? Porque ella nos hace dudar en las cosas o en las promesas de Dios cuando estamos en circunstancias. La queja, porque nos quejamos por todo. Nos quejamos por todo nos quejamos. Y excusa es cuando nos excusamos por aquello que creemos que es así, pero no. Y hoy yo te quiero invitar a ti a que tengas ánimo en la palabra, a que recuerdes lo que dice Hebreo 12:2 y nos dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pon tus ojos en Dios. Pon tus ojos en Jesús y verás cómo tu fe va a crecer, cómo tu fe va a ir de aumento en aumento. No te desenfoques, no nos desenfoquemos, a pesar
de cualquier diagnóstico, a pesar de cualquier circunstancia, pon los ojos en Jesús. Confía en Jesús, porque si Él lo dijo, Él lo hará. Y lo hará conforme a su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y este es el fin de este programa, que entremos en esa gracia de Dios, que vivamos esa gracia de Dios, que a pesar de cómo estemos, estamos en esa cobertura de Dios. Él tiene el cuidado. Él cuida de ti, Él cuida de mí. La gracia de Dios está sobre tu vida, sobre tu situación, sobre tu familia. Allí está la gracia de Dios. Solo espera en Él y confía en Él, que Él lo hará. Vamos a orar para que sea Dios tomando el control de tu vida en este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Padre, yo te pido que seas tú tomando el control de la vida, Señor, de cada hermano, Señor, de cada persona, Padre, que es servidor de tu casa. Seas tú, Espíritu Santo, ayudándoles, fortaleciéndoles. Sea tú, Espíritu Santo, con ellos en medio de cada situación, en medio de cada circunstancia. Que seas tú envolviéndoles en esa gracia, en ese amor que solo tú sabes dar, Señor. Tome el control, Señor, de sus vidas. Tome el control, Padre, y glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Gracias por todo, Señor. Y aviva nuestra fe. Que sea una fe, Señor, que vaya de aumento en aumento. Que sea una fe, Señor, que no duda, sino que sea una fe, Padre, verdadera, una fe real, una fe, Señor, que sea viva, no una fe escasa. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Dios les bendiga grandemente y este es su programa Inmersión dentro de su gracia.